Bueno, ya son las 7:10. Yo creo que ya podemos empezar este webinar, pues continuando con las actividades académicas de la Flamesip. A todos muy buenas noches y bienvenidos pues a este nuevo webinar con nuestra sociedad invitada, es la Sociedad de Bolivia. El moderador hoy va a ser el doctor Rafael Martínez, y tenemos otros dos invitados además, que es el doctor Daniel Videa y el doctor Henry Hidalgo. Antes de empezar, siempre bueno recordar que tenemos el congreso este año en Flamesip con la Sociedad Colombiana de Peito Billo. La información en general del congreso la pueden encontrar en este momento en la página de la Sociedad Colombiana. Ahí se las puse, www.scott.org.co, se me olvidó el .co. Otra vez repito, scott.org.co. Ahí pueden encontrar la información hotelera y algo un poco más del curso, las inscripciones, entonces las pueden ir haciendo de una vez. Entonces, para que no se vayan a dejar coger de la noche. Voy a dejar de compartir esto y ahora sí le voy a dar paso entonces a Rafael, a nuestros hermanos de Bolivia. Muchas gracias por estar acá, por hacer este webinar, y pues nuevamente bienvenidos. Muchas gracias. Adelante, Rafael. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Santiago, muy buenas noches a todos los colegas y amigos. Realmente, como Bolivia, como Sociedad de Peito Billo de Bolivia, estamos muy agradecidos por esta invitación que nos han hecho a Flamesip, por tomarnos en cuenta en esta serie de webinares, obviamente, que son muy importantes a todos los que nos gusta, ¿no? La parte de Peito Billo. Como ya lo mencionó Ricardo, vamos a hacer la presentación de dos temas. Uno de la parte ortopédica, que lo va a estar el doctor Daniel Videa, de Allos Rígidos, y a continuación una parte de trauma de fracturas de malleolo posterior por el doctor Henry Hidalgo. Una vez que terminemos la primera presentación, podemos hacer una ronda de preguntas. En el link abajo está el icono de preguntas y respuestas. Ahí pueden escribir si quieren hacer alguna pregunta o si alguien quiere participar directamente para poder habilitarlo. Entonces, para comenzar, les presento al doctor Daniel Videa, que es cirujano, traumatólogo y ortopedista, que hizo su residencia en el Hospital de Clínicas aquí en la ciudad de La Paz, Bolivia, y su curso de alta especialidad en cirugía de Peito Billo en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra de la Ciudad de México. Daniel, tienes habilitado, puedes presentar tu tema, por favor. Buenas noches, doctores, gracias por la invitación. Esperemos que este sea uno de los primeros webinars de muchos que nos esperan en esta apasionante área de la ortopedia, que es la cirugía de Peito Billo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema bastante discutido, que se toma mucho en cuenta en la literatura, como la segunda causa de dolor en antepié, seguido del alus valgus, del que todos estamos familiarizados, inclusive aquellos que no están tan apegados a la cirugía de Peito Billo, pues han debido ver bastante alus valgus en la consulta externa, en sus diferentes instituciones. Pero el alus rigidus considera también un desafío desde el punto de vista terapéutico. Para empezar, tenemos que aclarar la definición de nuestra patología en este webinar. Hay diferentes organizaciones, asociaciones, literatura compleja, vasta, en el cual uno de las definiciones en la cual hace referencia al alus rígidos es que habla de una artritis degenerativa de la primera articulación metatarsofalágica. Si analizamos, es una definición bastante simple, que solamente nos está hablando de que hay un proceso o una enfermedad por insuficiencia del cartílago en dicha articulación, más no nos indica nada. Sin embargo, las definiciones, como todo en medicina, han ido puliéndose, perfeccionándose, y ahora hablamos de una condición dolorosa de la primera articulación metatarsofalágica, caracterizada por una movilidad limitada a la dorsiflexión. Ahora sí estamos a nuestra definición, le estamos poniendo más características, más descripción para poder entender lo que es alus rigidus, y una formación ósea proliferativa periarticular.
Esto lo subrayo porque también condiciona la descripción macroscópica y el entendimiento de la biomecánica y la biomecánica alterada cuando hablamos de halos rígidos. Y esa definición que ya se acerca mucho más a la que nosotros tenemos que estar familiarizados. Hablamos de una condición dolorosa del hallux, que se caracteriza por menos de 20 grados de dorsiflexión pasiva, cambios degenerativos de la primera articulación metatarsofalágica del pie y pues de la metatarsosamoidea. Ya no estamos hablando solamente de una, sino estamos hablando de dos. E incluso ya le estamos dando un valor en la limitación funcional de la dorsiflexión. Pero aunque esta definición parezca mucho más completa en relación a la primera y a la segunda que hemos visto, todavía se puede ir puliendo más esta definición, dándole mayor repercusión. Y hago énfasis en este sentido, porque nuestros residentes, los estudiantes de pregrado, incluso algunos colegas tienden a confundir el término hallux limitus con hallux rigidus. Y actualmente ya la literatura no está hablando solamente de hallux rigidus, estamos hablando también de un hallux rigidus funcional y un hallux rigidus estructurado. Entonces, para poder entender estos conceptos vamos a entrar poco a poco en materia. En pocas palabras, hablamos de una artrosis metatarsofalágica y metatarsosesamoidea que provoca una limitación de la movilidad del primer dedo, especialmente en la flexión dorsal o dorsiflexión. También en el esquema, un desgaste articular, pinzamiento, erosión, los famosos ostiofitos marginales, dorsales, y que se caracteriza por bastante dolor a una dorsiflexión cuando el paciente está realizando la marcha, más enfocadamente en el momento del despegue, en el famoso tercer rocker de la marcha. Y pues clínicamente, pues por dolor, una tumefacción, este aumento de volumen es dependiente del tejido óseo de la proliferación ósea periarticular. Entonces nosotros tenemos dentro de lo que corresponde a la epidemiología, como ya lo hemos indicado, que es la segunda patología más frecuente localizada en antepié. Es muy dolorosa, es motivo de consulta frecuente y pues nosotros captamos estos pacientes cuando nos refieren de otras especialidades. Principalmente, en mi experiencia, nos transfieren muchos del servicio de reumatología, por el mismo hecho del gran capítulo que aborda el pie reumático. Se asocia mucho con el hallux rigidus, o pues la artrosis metatarsofalágica. Es una condición incapacitante, muy parecida a la que se presenta en el hallux valgus, independientemente de su grado de deformidad. Es más frecuente en individuos que están por encima de los 40 años de edad. Es de este grupo de individuos con hallux rigidus, el 80% desarrollará síntomas bilaterales. Hay un antecedente heredofamiliar importante, pero pues no existe una diferencia significativa en cuanto al sexo. Pues antiguamente se le echaba la culpa al tipo de uso del calzado por una alteración en el sistema calcáneo gastroplantar, pero pues en realidad ya esta parte de la biomecánica ha sido estudiada, y si bien es un factor que puede acelerar la enfermedad, no está relacionado con una aparición de la enfermedad por sí solo. Entonces, cuando ya hablamos de un hallux rigidus funcional, que ya le estamos poniendo mucho más énfasis al diagnóstico, porque no solamente tenemos que hablar que está limitada a la dorsiflexión, la metatarsofalágica, porque nosotros entendemos que durante el tercer rocker de la marcha, biomecánicamente nos han enseñado que tenemos que lograr por lo menos unos 60 grados cuando el pie está en el momento del despegue. Pero, ¿qué entendemos entonces por hallux rigidus funcional? ¿Y cuál es la diferencia de un hallux rigidus estructurado? Todo empieza en esos conceptos biomecánicos que hemos visto cuando se refieren a cadena cinética cerrada o cadena cinética abierta. Entonces, un hallux rigidus funcional es aquel que no logra una dorsiflexión pasiva con el paciente en cadena cinética cerrada, pero en cadena cinética abierta logra más de 20 grados de dorsiflexión con una flexión plantar del primer metatarsiano, lo que genera la activación del mecanismo de Windlass. En pocas palabras, ¿qué estamos diciendo? Que el paciente cuando está apoyando, esta metatarsofalágica no logra los 20 grados de dorsiflexión. Vale decir
que se mantiene limitado y es bastante doloroso. A eso llamamos cadena cinética cerrada, cuando las plantas de los pies están en contacto con el piso. Y una cadena cinética abierta, pues cuando los pies están colgando o no están en carga, se pierde ese ciclo entre pie, fuerza de reacción del piso y la planta del pie. Entonces ahí nosotros podemos manipular la metatarsofalangica. En términos simples podemos entender cuál es la diferencia entre un alus rígido funcional y un alus rígido estructurado, pero sin embargo aún así nos falta algunos otros conceptos todavía más importantes, porque recordemos que para pasar de 1 a 3 tenemos que pasar por 2. Para pasar al tercer rocker tenemos que pasar por el primer rocker. Y es ahí donde las maniobras en semiología basadas en lo que se conoce en biomecánica de la primera articulación metatarsofalágica nos han ayudado a entender cómo funciona esto. Pero antes de entrar en esa parte, hablaremos que el alus rigidus tiene de etiología algunas características que son primarias, que están descritas en la literatura como un primer metatarsiano muy largo o muy corto, un aplanamiento de la cabeza, una metatarsus primus elevatum y una inestabilidad metatarso-cuneana que se relaciona mucho con la alteración de la barra medial. Dentro de los secundarios, pues antecedentes de cirugías o microtraumatismos a repetición con sobrecarga axial a nivel de la primera articulación metatarso-falángica, enfermedades metabólicas, afecciones vasculares, enfermedades inflamatorias o infecciosas, o alteración en los tejidos blandos, como hiperlaxitud ligamentaria. Yo tengo como experiencia, estoy más relacionado al alus rigidus cuando nos mandan pacientes con artritis reumatoide. Y bueno, pues algo que merecía bastante mis profesores, tanto en residencia médica como ya en la Ciudad de México y en la rotación en Barcelona, es que la deformidad de los dedos casi siempre traduce una alteración en la zona más posterior del pie. Nosotros nos enfocamos en lo más grosero, pero nos olvidamos revisar también la parte posterior del pie, el retropié, que puede estar traduciendo un problema. Y ahí es cuando caemos en ese ciclo de utilizaremos el diagnóstico más fácil y que mejor le convence al paciente. Te sacaremos una radiografía y nosotros vemos un espolón calcáneo. Ah, pues te duele el pie porque tienes un espolón calcáneo, fisioterapia, plantillas, analgésicos y a la casa. Pero es que en realidad nosotros no estamos percibiendo esos pequeños cambios en la morfología esquelética del pie. Esos pequeños cambios radiológicos, clínicos, que nos están gritando, aquí hay una alteración, y si no me resuelves o no me ayudas, todo el pie va a colapsar y vas a tener más problemas de los que tienes en este momento. Entonces prácticamente, es un decir, ¿no? Ese espolón calcáneo nos está diciendo a gritos, algo está mal. No solamente veas fracturas, no solamente busques cambios degenerativos en las articulaciones, también busca otro tipo de alteraciones. Entonces, Viladot lo dijo muy acertadamente y actualmente y a momentos se sigue aplicando lo que nos mencionó. Deformidad en los dedos traduce un problema posterior en el pie. Y pues lo que estábamos indicando, ¿no? Unas cabezas planas en primer metatarsiano se ha relacionado mucho con un alus rigidus primario, el primer metatarsiano muy largo o muy corto, y por supuesto alteraciones en el medio pie, en la barra interna y en la región posterior del pie. Lógicamente el motivo de consulta va a ser dolor. Siempre va a ser dolor en nuestros pacientes, sobre todo en cirugía de peitobilio. Ellos no nos van a referir con precisión en qué momento les duele, solamente indican me duele cuando estoy mucho tiempo parado, cuando estoy caminando. No nos van a indicar en qué fase de la marcha nos van a presentar este dolor. Por eso es muy importante hacer una revisión con el paciente descalzo y caminando hacia nosotros de frente y de costado para ver justamente las alteraciones en los diferentes rockers de la marcha. Lógicamente nosotros vamos a poder apreciar una limitación a la dorsiflexión, una alteración en el tercer rocker de la marcha. La sinovitis, que es bastante dolorosa, esa coronia osteofítica característica del alus rigidus, que es consecuencia de una carga entre la falange y la cabeza del primer metatarsiano, que en vez de ser una compresión con deslizamiento
concéntrico lo hace excéntrico, lo que genera demasiada presión sobre la región más dorsal de la cabeza del primer metatarsiano, favoreciendo la formación de osteofito, perdón, la famosa corona osteofítica, que pues es bastante dolorosa y se percibe con bastante facilidad a la palpación en el examen físico. El pie muchas veces se encuentra en supino, se puede evidenciar una metatarsia secundaria con hiperkeratosis plantares muy bien definidas, algunas veces son muy dolorosas, y como el pie se encuentra en supino, se logra apreciar una hiperkeratosis por debajo de la cabeza del quinto metatarsiano, incluso extendido hacia el quinto dedo. Y nosotros estamos viendo fotos clínicas que efectivamente los que hemos visto alus rígidos no vamos a poder contraargumentar, ¿no? Dolor, la corona osteofítica, una limitación a la dorsiflexión, la hiperkeratosis en el quinto dedo. Cuando nosotros apreciamos mucho mejor los pies comparando ambos lados con el paciente de pie, ¿no? Podemos evidenciar que el antepié está ligeramente supinado. Y aquí es donde aquellos que estamos familiarizados también con la maniobra de Silver-Skjold para determinar si hay una contractura del gemelo medio o hay un acortamiento del tendón de Aquiles, el doctor Baruch, que ya también describió una técnica quirúrgica conocidísima, se ha apropiado de la maniobra de Silver-Skjold, de la ventaja diagnóstica o de diagnóstico presuntivo, y ha complementado a la maniobra de Silver-Skjold la famosa maniobra de Baruch, que es para determinar si estamos hablando de un alus rigidus funcional o un alus rigidus estructurado. Entonces, de igual modo, como en la maniobra de Silver-Skjold, el paciente en decúbito dorsal, nosotros tenemos que emular al paciente en bipedestación, en weight bearing, como dicen, o en carga, en cadena cinética cerrada. Nosotros generamos una presión de plantar a dorsal de la cabeza del primer metatarsiano, generando que el tobillo se coloque en neutro, 0 grados. Es como si el paciente estuviera apoyando. Si nosotros generamos esa presión sobre el primer metatarsiano y luego generamos una dorsiflexión pasiva de la primera metatarsofalángica, vamos a evidenciar que esta no logra llegar a los 60 grados necesarios para una marcha de un individuo pues normal, sano, que realiza actividades cotidianas sin necesidad de un esfuerzo físico importante, ¿no? Y aparte pues, se encuentra doloroso, muchas veces hemos encontrado crépitos, pero ¿qué pasa si generamos una flexión de la rodilla a 90 grados? ¿Lograremos que se mejore la dorsiflexión como ocurre en la maniobra de Silver-Skjold? Es ahí donde el diagnóstico ya se hace más preciso. Cuando podemos hablar de un alus rigidus estructurado, cuando no logramos mayor dorsiflexión, inclusive con la rodilla en flexión, porque ahí todos los músculos biarticulares se relajan, ya hay menor tensión. E incluso en esta maniobra nosotros podemos percibir que se acentúa la bóveda plantar por el mismo mecanismo de Windlass ya descrito. Entonces, todas estas características las tenemos que tomar en cuenta al momento de abordar a nuestro paciente para pues tomar la mejor conducta terapéutica. Las radiografías, las que estamos más habituados a tomar, una dorsoplantar y una lateral, con carga. En lo posible tiene que ser con carga, se acentúa mucho más la deformidad. A mí me han enseñado eso, yo lo sigo aplicando, incluso me sirve para planificación. La proyección oblicua y la tangencial para sesamoideo, si bien ayudan, porque ayudan a justificar el diagnóstico, también son útiles y ustedes la pueden solicitar. Habíamos visto que en 1986 el doctor Regnault propuso una clasificación para alus rígidos. Sin embargo, el doctor Coughlin, en base a la anterior clasificación y la que actualmente está en uso, es esta, ¿no? En la que se clasifica en 4 grados, tomando en cuenta parámetros clínicos, radiológicos y en relación al hallazgo al examen físico. Mientras más limitada está la dorsiflexión, mientras en la radiología hay más datos de artrosis, y si el dolor es persistente incluso en el reposo, mayor va a ser el grado de alus rígidos de acuerdo a Coughlin y Shurnas.
Como en pie y tobillo, el objetivo del tratamiento en patología de pie y tobillo es quitar el dolor, lograr una marcha plantígrada e indolora para el paciente. Entonces, la literatura está enfocada en el manejo quirúrgico cuando habla de alus rígidos. El tratamiento conservador, si bien es útil, siempre hay que tomarlo en cuenta. También dependiendo del estadio en el cual se encuentra nuestro paciente en relación a la clasificación de Cowling y Shurnas, dentro de las opciones de tratamiento conservador tenemos modificaciones en el calzado, las famosas plantillas con extensión de Morton, de la barra interna, que es rígida, que protege a la primera metatarsofalángica. Por supuesto, también está descrito infiltraciones con corticoide, algunos hablan de ácido hialurónico en los estadios 1 y 2. Sin embargo, cuando esto fracasa, ¿qué nos queda? Y existe literatura actual que, a mi parecer, es muy buena, es muy precisa, porque habla sobre y las que sacrifican la articulación y tienen sus indicaciones especiales. Las que conservan la articulación se enfocan en descomprimir esa articulación para generar que la dorsiflexión se realice, se complete. Lógicamente, sin todas estas técnicas quirúrgicas que están descritas y que están indicadas en el tratamiento del alus rígidus, enfocadas a la conservación de la articulación, siempre van a tomar en cuenta a la queilectomía, a la resección de esta corona osteofítica, que es el tope en el cual la falange no puede generar ese arco de movilidad por la misma proliferación ósea periarticular. Pero ¿qué hay, ¿qué hay de esas patologías en las cuales el cartílago ya ha sufrido daño? Tenemos aquellas cirugías en las cuales podemos realizar una artroplastía de resección o artrodesis. Incluso ya otra vez se está tomando en boga, ya se está poniendo de moda de nuevo las famosas artroplastías de interposición con los hidrogel de polivinilo alcohólico. Entonces, todas esas opciones son válidas, pero nosotros nos vamos a enfocar en artrodesis. ¿Okay? Para hablar de artrodesis tenemos que recordar los principios de Gleason. Si no cumplimos estos principios, el éxito de fusión ósea, tras haber trabajado la articulación, es mínimo. Entonces nosotros tenemos que regirnos bajo estos principios, que consisten en remover todo el tejido interpuesto en la articulación, un ajuste preciso y adecuado de las superficies de fusión, una posición adecuada u óptima. Dependiendo de la articulación que nosotros queremos fusionar, hay de diferentes parámetros. Tenemos que colocarla en tanto de valgo, en tanto de flexión, la rotación tiene que ser neutra. Cada articulación tiene sus indicaciones y las posiciones ideales para que este pie genere una marcha indolora y plantígrada, que es el objetivo de la cirugía en pie y tobillo. El mantenimiento de la posición ósea de forma interrumpida hasta que se logre la consolidación ósea. Entonces, todo esto se logra pues aplicando los principios de Gleason. Hay muchísimas técnicas quirúrgicas, todos conocemos bastantes implantes metálicos, material de osteosíntesis muy moderno, muy bueno, material cada vez más especializado, pero pues si no cumplimos estos principios, va a fracasar. Tenemos que pegarnos siempre y recordar los principios de Gleason para la artrodesis. Y de acuerdo a la clasificación de Cowling-Shurnas, tenemos un algoritmo que se enfoca al tratamiento. Lógicamente, cuando hablamos de los últimos, en el último grado, de los últimos 2 grados de esta clasificación, ya está indicada la artrodesis, porque ya el alus no tiene dorsiflexión, es muy doloroso, está muy limitado, el paciente tiene una marcha muy claudicante y pues genera una discapacidad importante. De nuevo, el mismo algoritmo en el cual de nuevo nos enfocamos en que en el grado 3 y en el grado 4 se indica la artrodesis de la primera articulación metatarsofalángica. Entonces, de las indicaciones para artrodesar la primera metatarsofalángica, tenemos que seleccionar al paciente sobre ventajas y desventajas de este procedimiento contra la artroplastía de reemplazo articular. Si bien en sus instituciones, tal vez en su entorno, cuentan con el implante, con el instrumental necesario para hacer una
una prótesis en la primera metatarsofalágica, en algunos no contamos con esas ventajas. Sin embargo, y eso está también descrito en las experiencias, en las reuniones que se tiene, que la artrodesis metatarsofalágica le confiere mucho alivio y bienestar al paciente, ya no se queja, está muy agradecido, está muy satisfecho, se han relacionado los resultados a largo plazo de la fusión de la primera metatarsofalágica con cuestionarios como el Short Form 36, y se encontró buenos resultados. Y lógicamente cuando hablamos de un pie reumático, la artrodesis es la mejor opción, eso no podemos discutirlo. Sin embargo, pues es bueno recordar que para lograr un pie plantígrado indoloro, y nosotros decidimos realizar la artrodesis de la primera metatarsofalágica, tenemos que tomar en cuenta estas características. La técnica quirúrgica, pues una sedación intravenosa con una anestesia combinada es la planificación por parte de anestesiología. Generalmente nosotros utilizamos isquemia por encima del tobillo a 120 grados 120 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial sistólica. El paciente está en decúbito dorsal, el abordaje clásico dorsomedial para la primera articulación metatarsofalágica, que me la exponga completamente, y pues no requiero transfusión sanguínea. Algunas veces hemos trabajado con este instrumental en el cual nos genera trabajar las superficies articulares rápidamente, logrando un adecuado desvidamiento del cartílago, del tejido interpuesto, para lograr la exposición del hueso subcondral, generar unas microperforaciones y que éstas puedan coaptar tal cual como si fuera una articulación y poder generar esa posición ideal que es uno de los principios de Gleason. En el caso de la artrodesis metatarsofalágica, yo tengo que lograr una dorsiflexión de 5 a 10 grados, un valgo de 15 a 20 grados y una rotación neutra. Esto pues lo podemos hacer con ayuda del instrumental que nos confieren las empresas. El objetivo es que el pulpejo, bueno, la región plantar del hallux no toque el piso, porque ese es el objetivo. Si va a seguir arrastrando, va a continuar generando dolor. Entonces nosotros verificamos la reducción antes de realizar la osteosíntesis definitiva con la tapa de la tornillera, por ejemplo, es lo que nosotros empleamos. Revisamos la alineación y procedemos a la artrodesis. Ya pues, el material que se emplea variará, no hay mucha diferencia en esto. Podemos hacer gestos quirúrgicos agregados, osteotomías de Wales o artroplastías de resección de las interfalángicas, porque se acompaña de deformidades asociadas en los dedos menores. Recordemos que el hallux rígidos, al ser una condición dolorosa discapacitante, va a generar una atrofia de los músculos intrínsecos del pie, pues generando estas deformidades, ¿no? Y pues también está asociado a las metatarsalgias del segundo Locker. Pues tenemos este caso de esta señora de 56 años, cuadro clínico de 6 meses de evolución, un dolor urente localizado en la metatarsofalágica del primer dedo del pie izquierdo, aumenta la intensidad dolorosa y la frecuencia, y esta se exacerba con la movilización pasiva del primer dedo. Pues ella ya lo percibió, ella pues se revisó, ¿no? Y encontró este hallazgo. Pues acude a nuestro consultorio y nos indica: yo ya no puedo subir las escaleras de mi casa, yo vivo en el tercer piso y es bastante doloroso. Creo que me duele más llegar a mi casa que pues salir del trabajo, trabajar o estar ahí haciendo cosas. Entonces nosotros al examen físico encontramos la masa dura localizada a nivel de la metatarsofalágica justamente en el dorso, y pues es muy complicado manipular el primer dedo. Fue valorada por varios especialistas, cae con nosotros y pues nosotros la revisamos. Encontramos que en retropié no hay gran particularidad, en el pie derecho, en el pie izquierdo, un discreto abatimiento de la bóveda plantar, y aquí estamos apreciando una tumefacción a nivel de la primera metatarsofalágica. ¿Ok? Esta es la dorsiflexión pasiva del pie derecho. Muy buena, ya se acentúa incluso mucho la bóveda plantar, pues llega más de entre los 35 a 45 grados. Sin embargo, en el pie izquierdo es un poco más limitada, es bastante dolorosa,
Y pues aquí la vemos a la paciente, las radiografías con las cabezas de los primeros metatarsianos completamente aplanadas, y pues se indica la artrodesis metatarsofalángica. Aquí tenemos en el pie izquierdo, en la corona osteofítica, bastante dolorosa. Realizamos la bunectomía, la quilectomía. Posteriormente procedemos a fijar temporalmente para colocar el implante metálico. En este caso utilizamos una placa dorsomedial. La técnica de los tornillos cruzados también es muy buena, pero pues para mayor estabilidad, aplicando el criterio de Gleason, pues, complementamos esa fijación con una placa. Esta otra paciente de 63 años de edad, ya el dolor es crónico, hay antecedentes de traumatismo en extremidad inferior derecha, es diagnosticada con un esguince del complejo ligamentario lateral del tobillo derecho en la institución donde la recepcionó, nos las mandan, el dolor persiste y posteriormente ya empiezan a aparecer deformidades. Cuando nosotros la vemos a la paciente tiene estas características, esta marcha, completamente alterada, la fase de apoyo, prácticamente toda la barra externa nos está mirando. En sagital tenemos este tipo de marcha, no existe prácticamente, no progresa ni hasta el segundo bloque, es muy complicado, mucho dolor en la paciente por las deformidades. ¿Qué hacemos en esta situación? No solo habíamos tenido una deformidad en retropié, en medio pie, también la tenemos en antepié, la más grosera es en antepié. Y pues tenemos la mala suerte que durante la internación le encuentran que es una paciente con una artropatía seropositiva. Ya pues le inicia el tratamiento de reumatología y nos sugiere que nosotros manejemos de acuerdo a protocolo para paciente reumático. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues planificamos una cirugía bastante compleja, artrodesar el tobillo, pero también trabajar la parte de adelante, porque si no tenemos un pie plantígrado, no vamos a lograr una marcha bipodálica e indolora. Entonces, aquí tenemos las placas radiográficas, completamente luxado, artrósico, bastante doloroso, y lo que hacemos es una resección de todas las cabezas de los metatarsianos y una artrosis de la metatarsofalágica. Artrodesamos el tobillo con un clavo endomedular retrógrado en la posición adecuada, pues si la paciente afortunadamente con una evolución favorable está muy satisfecha con los resultados. Fuera de que se corrijan las deformidades, que es lo más grosero, que es lo que más le llama la atención al paciente, el objetivo es lograr un pie que biomecánicamente emule a cómo es un pie sano funcionalmente, con todas las articulaciones congruentes, estabilizadores pasivos y dinámicos funcionando adecuadamente, ¿no? Bueno, dentro de las conclusiones, conocer la biomecánica y fisiopatología, pues nos ayuda a identificar la etiología y a comprenderla mucho mejor, y eso también nos ayuda a entender el tratamiento. La valoración clínica es un factor determinante importante en la hora de tomar la decisión quirúrgica. Yo siempre, cuando hablo con médicos residentes o con estudiantes, siempre me enfoco a que la semiología es clave. Siempre se parte del examen físico, siempre se parte del interrogatorio. Hay que identificar y abordar adecuadamente un paciente de acuerdo a sus comorbilidades y factores de riesgo. Actualmente también se tiene que tomar las expectativas del tratamiento que se le está proponiendo. El paciente tiene esa necesidad de volver a caminar y caminar sin dolor sobre todo. Se debe plantear si existe afectación en el miembro inferior en conjunto para que conduzcan un pie plantígrado. Y la técnica quirúrgica y los criterios de artrodesis son regla de oro. Más que todo, los criterios de Gleason. Nos estamos saltando de lo que ya se ha descrito antiguamente. Conceptos clave como el de Janudis, los criterios de Gleason, que a veces nos los pasamos de largo y nos enfocamos más en la técnica quirúrgica o en el último implante metálico, que si bien son útiles, como les digo, mucho más importante, hay que tomar en cuenta estos pasos para lograr una adecuada fusión. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por su excelente presentación, por habernos recordado de esta patología que es tan importante. Obviamente que es algo que
todos los que nos dedicamos a pie tobillo lo vemos a diario, principalmente con pacientes reumáticos y de todas las quejas que ellos nos hacen conocer, ¿no? En el momento de la consulta. Queridos colegas, está abierta, ¿no? La ronda de preguntas que pueden hacerlo a través del icono, si alguien si no quiere levantar la mano para poderle habilitar. Hasta que escriban, Daniel, yo tengo cuando tú me mencionaste que tú prefieres dejarlo, ¿no? En un valgo de 15 a 20 grados, ¿no? Frente a una dorsiflexión de 10 grados aproximadamente y una pronación en neutro, ¿no? Ni pronado ni supinado. Generalmente, así dice la literatura, ¿no? Dejarle un valgo de 15 a 20 grados, pero si en la práctica, no sé si has visto que los pacientes, si tú les dejas en eso, se quejan, ¿no? Porque tienen una apariencia estética que no les gusta. Entonces yo, en lo personal, trato de dejarlo máximo entre unos 5 exactos. Mm, exacto, doctor. Yo estoy de acuerdo con usted. Es lo que la literatura nos sugiere. Tenemos que tomar como base eso, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo completamente con usted. En cursos cadavéricos, en congresos, ya no manejan los valores. Ya hablan de que la punta del pie no puede estar chocando el piso, porque eso va a generar dolor, o sea, fracaso en la cirugía. Y eso se logra no solamente trabajando la parte ósea, la parte osteoarticular, sino también la parte blanda. Hay que liberar contracturas tendinosas, contracturas capsulares, etcétera. Entonces, bueno, el comentario está bien enfocado, doctores. Muchas gracias. El primer dedo no tiene que tomar en contacto con el piso. Bueno, eso es lo que la experiencia de expertos relacionan. Daniel, Aquí hay una pregunta de los panelistas. Daniel me pregunta, en grado 2 si puedes hacer directamente una artrodesis de entrada. No. La Jones Wick la verdad es que nosotros hacemos mucho más Jones Wick que artrodesis metatarsofalágica, pero al momento de tomar la decisión estamos hablando de quitarle el dolor al paciente, devolverle una marcha plantígrada indolora y tenemos que tomar en cuenta esos factores. En un grado 2, las osteotomías, preservación de la articulación, sacar la fórmula metatarsiana de maestro para determinar si vamos a hacer una osteotomía de acortamiento, que es la de Jones Wick, la de descompresión de la articulación, juntamente con todos los otros gestos quirúrgicos, manejo de partes blandas, está indicada. Yo estoy enfocado, yo estoy de acuerdo en que en una grado 2 se tienen que realizar osteotomías. Y la de Jones Wick nos ayuda bastante, es muy buena esa osteotomía. Daniel, yo tengo una pregunta. Su experiencia para Daniel y para Rafael, su experiencia en vez de artrodesis con artoplastias de resección o algún otro tipo de artoplastia. En mi institución, en mi entorno, nosotros no contamos con las prótesis para metatarsofalágica. No podemos realizar artoplastías de reemplazo articular. Artoplastías de interposición, tampoco contamos con el material. Sin embargo, cuando yo tuve la oportunidad de hacer la alta especialidad en otro país, sí vimos la artoplastía de interposición y el resultado funcional fue muy bueno. Hasta los 8 meses de nuevo empezaron los problemas. Entonces, tal vez faltaría perfeccionar la técnica, una curva de aprendizaje, educación en el paciente, apego a la rehabilitación, tantos factores que pueden afectar que a partir del sexto mes o séptimo mes haya vuelto a aparecer el dolor porque el paciente se encontraba satisfecho con la artroplastía de interposición, con el hidrogel. Pero en el país no contamos con ese material. Ojalá pues pronto ya lo hagamos y tenemos también que nosotros generar nuestra curva de aprendizaje, captar nuestros pacientes. Sí, mira, Ricardo, sí, como dice Daniel, o sea, no tenemos nosotros las prótesis aquí, pero sí yo tengo un poquito de experiencia en artroplastía de interposición, generalmente en un grado 3 o 4, ya rígidos, y si el paciente obviamente no quiere sacrificar la movilidad del hallux, es una buena alternativa la artroplastía de interposición. Obviamente yo la hago con
la cápsula y el extensor corto del hallux. Realmente les calma el dolor. No he tenido muchas quejas de los pacientes, pero hay que saberlo elegir. Por ejemplo, en pacientes reumáticos, obviamente no me atrevo a hacer una artroplastia de interposición, pero sí en un hallux rígidos primario, secundario. Hay una pregunta también de los panelistas. Daniel, si la movilidad metatarsofalágica pre y postoperatoria, ¿utilizas algún escort? Perdón, doctor, no pude escuchar claridad. Ya. Sí, respecto a la movilidad metatarsofalágica, tanto en el pre y en el postquirúrgico, ¿utilizas algún escort? Corto. Alguna tabla de valoración, me imagino que se Ah, refiere. en un score, el West Point Ankle, lo utilizamos, yo me formé, nosotros nos obligaban a utilizar el Short Form 36, y bueno, es la escala es que pues, es la más conocida, ¿no? Pero prácticamente el SF36 en caso de hacer trabajos de investigación, pues son muy completas, muy complejas y son validadas en método científico. ¿Y no utilizas la tabla de la OFAS para el Sí, antepié? la OFAS también, AOFAS y Short Form 36. Ok. Hay otra pregunta, si usas el chevron de acortamiento para en grados menores. Eh, Prefiero usar la Jones Wick. La verdad, la prefiero usar todavía la Jones Wick, no tanto la Chevron. Yo prefiero usar Jones Wick para grados menores. Hay otra pregunta donde mencionan para qué hacer artroplastia si al final se va a hacer una artrodesis. Exacto. Hay una discusión bastante acalorada en el dicen, ¿por qué artroplastia de interposición? Igual va a terminar en la artrodesis, pues, para prolongar la vida útil de la articulación. Nosotros preparamos el terreno, o sea, mientras no sacrificamos la articulación lo más antes posible y tengamos los recursos y el instrumental y el personal necesario, yo considero que las artroplastías son una buena opción antes de llegar a la artrodesis. Por lo menos en este momento ya no hay más preguntas. Te agradezco muchísimo, Daniel, por la presentación, por haber permitido la participación de todos nuestros participantes, de todos nuestros doctores y amigos. El siguiente tema que se va a presentar es el doctor Ken Juralgo, es traumatólogo ortopedista que se formó en la ciudad de Cochabamba, en la Caja Nacional. Actualmente es presidente de la Sociedad Orureña de Traumatología Ortopedia y nos va a dar el tema de fracturas del maleolo posterior. No sé si nos pueden ayudar a la parte técnica para que pueda presentar, por favor. Muchas gracias. Muy agradecido por hacerme partícipe del webinario, agradecer al comité organizador, a la Federación Latinoamericana de Medicina, Cirugía de Pierna y Pie. En esta oportunidad vamos a hacer hincapié en las fracturas de tobillo, específicamente en lo que son las fracturas del maleolo posterior. Antes de comenzar, felicitar al doctor Videa por su excelente exposición. Es importante hablar del maleolo posterior, haciendo hincapié en sus características propias. Las fracturas del tobillo son la segunda fractura más frecuente de la extremidad inferior y sin lugar a duda, el 40% de las fracturas de tobillo, de esas de tipo Weber, tipo B y C, son asociadas a fracturas del maleolo posterior. Muchas décadas, este tipo de fracturas han pasado o han sido manejadas, subestimadas, han sido infravaloradas, infradiagnosticadas, por lo tanto han tenido también un mal manejo, podemos decirlo así, considerando que ha ido cambiando y ha ido evolucionando los factores de riesgo de este tipo de lesiones. Entonces, toda fractura del maleolo posterior empeora el pronóstico de las fracturas. Si los fragmentos llegan a ser pequeños, genera una gran inestabilidad ligamentaria y los fragmentos grandes dan una inestabilidad ósea.
Haciendo un recuerdo anatómico, podemos hacer hincapié en la parte más importante de la parte posterior del tobillo propio, mostrando lo que es el tubérculo posterior de la tibia, que va a estar conectado íntimamente con lo que es la sindesmosis o el ligamento tibiofibular posterior-inferior, que es la lesión que más se llega a afectar en el malleolo posterior. Es importante conocer todo el labio posterior de la tibia, la fosa o por donde va, por donde es el trayecto del tendón del tibial posterior. Es importante considerar lo que es la incisura fibular y todo el componente sindesmótico también a través del ligamento tibiofibular anteroinferior. Es importante considerar toda esta zona que es prácticamente una superficie cóncava, como se puede ver, que da la mayor estabilidad al astrágalo. El mecanismo de lesión por el que se produce este tipo de lesiones, este tipo de fracturas, siempre es por rotación externa, con la posición asociada a la posición del pie. Si el paciente se encuentra en una posición supina, va a ir asociada a una fractura transindesmal del malleolo peroné, y si la posición del pie se encuentra en pronación, asociada a una fractura suprasindesmal del malleolo peroné. Como habíamos dicho al principio, muchos años hemos manejado el concepto, muchas décadas hemos manejado el concepto de que si el compromiso del malleolo posterior involucra más del 1/3 del compromiso articular o más del 25% de la superficie articular, es de manejo quirúrgico. Sin lugar a duda, hoy podemos decir que no es el único criterio de reducción, existen diferentes criterios, ha aumentado los conceptos, y uno de los conceptos más claros podemos hacer hincapié que si hay compromiso de la incisura tibiofibular es de manejo quirúrgico, y no solamente tomar en cuenta la incisura, sino también tomar en cuenta la impactación articular que existe, el desplazamiento propio del malleolo posterior, y por ende va a haber una inestabilidad o alteración de la sindesmosis. Muchos estudios, ya en la década del 2002, el doctor Langenhuizen hace hincapié en las fracturas de tobillos, estas asociadas a fracturas marginales posteriores, donde él hace un estudio en 57 pacientes o 56 pacientes, y hace hincapié que las fracturas marginales del tobillo reducidas anatómicamente, incluso con un compromiso del 10%, o menor a este, es un estudio en pacientes comprometidos de la superficie articular de un 8% a un 33%, tienen una mejor evolución del tobillo. Conceptos cambiantes, desarrollos recientes, hacen hincapié en la última década, sobre todo a partir del 2007, el doctor Bartonice, el doctor Stefan Rammer, hacen mucho hincapié en la reducción anatómica y la fijación de las fracturas del malleolo posterior, donde este tipo de reducción del malleolo posterior va a dar una restauración de la escotadura peronea y por ende también va a dar estabilidad a la sindesmosis. ¿Cuál era nuestra dificultad? ¿Cuál era el problema que nosotros teníamos en las épocas anteriores, en las residencias donde nos habíamos formado? Que solamente dábamos lugar a los fragmentos grandes, al compromiso, al fragmento grande triangular que comprometía más del 25%. Pero siendo así, existen fragmentos pequeños, pero que sí comprometen la incisura tibiofibular, son fragmentos articulares, son fragmentos que van a dar una gran inestabilidad ligamentaria y ósea al tobillo. Entonces podemos decir que la morfología o la forma propia del malleolo posterior no es valorada adecuadamente con un estudio radiográfico. Es así que ha existido diferentes clasificaciones tomográficas que han ayudado a mejorar el manejo de estas lesiones. Haraguchi, el 2006, hace hincapié en una clasificación tomográfica en 2 planos. Mason, el 2017, también modifica la clasificación de Bartonice, pero considero que funcionalmente, porque la clasificación es una guía para el seguimiento y para el tratamiento y seguimiento de una determinada patología, nos da
nos da una clasificación más abierta, más espontánea para hacer el manejo de las fracturas del malleolo posterior. Es así que el doctor Bardonice clasifica las fracturas del malleolo posterior en 5 tipos, dando lugar a una fractura marginal del malleolo posterior, sin compromiso de la incisura tibiofibular, una fractura apenas que compromete el labio posterior, sin compromiso articular, que es de manera que realiza un manejo conservador. Pero si consideramos este tipo de fractura marginal, apenas representa el 9% del total de las fracturas del malleolo posterior. Prácticamente no llega ni a un 10%. Las fracturas más frecuentes, las que vienen las asociadas frecuentemente a las fracturas malleolares tipo Weber B y C, son las fracturas posterolaterales. Si bien es un fragmento pequeño, pero es un fragmento con compromiso articular, son fracturas que tienen un componente, presentan una impactación articular o un gran desplazamiento propio. Y estas son las más frecuentes, que representan más del 50% de las fracturas del malleolo posterior. Al igual que las tipo C, que representan el 28%. Este tipo de fracturas eran infravaloradas, infradiagnosticadas, y son las fracturas más complejas porque llegan a comprometer tanto el lado lateral como el componente medial de la fractura. Es decir, estas 2 fracturas representan el 80% del total de las fracturas del malleolo posterior, y estas sí son de manejo quirúrgico, porque no solamente medimos el tamaño, sino el compromiso, que ya lo habíamos mencionado, tanto de la incisura, del desplazamiento, de la impactación, y otros que lo vamos a ir mencionando detalladamente, donde solamente se daba lugar a las fracturas del malleolo posterior de gran tamaño, de forma triangular, que también representan apenas el 9%. Y por último, hay un quinto tipo, un tipo 5 o un tipo E, podemos decir que apenas representa el 2%. Este tipo de fracturas son fracturas multifragmentarias, características de los huesos osteoporóticos de los pacientes añosos. Entonces, para manejar el malleolo posterior ha habido muchos cambios, sobre todo en la última década, desde la posición del paciente. Nosotros manejamos al paciente con la posición en el acto quirúrgico en decúbito prono. Los abordajes quirúrgicos lo hacemos por el abordaje posterolateral y el posteromedial. Nuestra secuencia de reducción también ha cambiado. Siempre empezamos por el malleolo posterior. Evidentemente hay dificultades, riesgos en el abordaje quirúrgico, pero hay que ser un poco más cuidadoso, y tiene la ventaja que tiene una gran cobertura cutánea, tanto al lado medial como al lado posterolateral, donde evidentemente tiene menos complicaciones a mediano y largo plazo. La elección de implantes es indudablemente muy importante porque hay que conocer los implantes que vamos a colocar en la parte posterolateral o posteromedial de acuerdo al patrón de la fractura. Nosotros en nuestro medio no contamos con placas anatómicas, pero ya existen muchas empresas que la van trayendo. Nosotros actualmente aplicamos placas de bajo perfil, placas bloqueadas o placas convencionales. Para muestra hacemos la técnica de reducción indirecta, que no la practicamos desde hace unos 4 o 5 años, podríamos decirlo así, donde hacíamos la fijación percutánea de anterior a posterior, donde no había un paso de rosca, donde evidentemente no podíamos visualizar adecuadamente si hemos reducido o no el fragmento adecuado. A lo mejor todavía da buenos resultados en fragmentos grandes triangulares. Como les mencionaba, ya no lo practicamos, ya no lo realizamos. Hacemos un poquito una reseña de lo que son nuestros abordajes. El abordaje posterolateral, siempre tener los cuidados necesarios, una incisión de unos 6-8 centímetros, tener cuidado con el nervio sural, la vena safena menor, ir por detrás de los tendones peroneros, no elongar mucho el tendón del flexor del primer ortejo, y considerar para encontrarnos directamente de frente con el fragmento posterolateral de la tibia. La literatura también menciona que
Este tipo de abordaje solamente nos alcanza a ver un 40-50% de toda la parte posterior de la tibia, pero es el abordaje con más frecuencia porque es la fractura más común dentro de las fracturas del malleolo posterior. Tenemos también el abordaje posteromedial. Este abordaje es el clásico, pero actualmente se ha modificado, considerando siempre los riesgos que tenemos, el paquete vasculonervioso. La ventaja del abordaje posteromedial nos da una mejor visión con el abordaje posteromedial modificado, inclusive hasta un 90% de poder visualizar toda la región posteromedial y posterolateral de la región posterior de la tibia. Por este abordaje nos permite reducir los dos fragmentos que nos da una mejor visión. Nosotros hemos empezado, nosotros me refiero porque para realizar una fijación siempre es necesario tener en cuenta todo un equipo quirúrgico, con el paciente en decúbito lateral, haciendo la fijación primero del malleolo posterior, seguida del malleolo lateral, dando la vuelta al paciente en decúbito supino y haciendo la fijación del malleolo medial. Consideramos en un primer tiempo que era necesario todavía estabilizar la sindesmosis con un tornillo de situación, ya que evidentemente el test de Cotton nos daba cierta laxitud. Pasar del tiempo, vamos mejorando, estudios tomográficos en todo paciente con fractura del malleolo posterior, ya con el paciente en decúbito prono. Siempre es de mucha crítica al principio, es difícil ser aceptado por todo el equipo, desde los anestesiólogos que siempre van observando por qué decúbito prono, el doctor X siempre ha operado decúbito supino y le va bien, ¿por qué quieren cambiar? Están inventando. Siempre al principio existe muchas controversias. Pese a todo hemos ido adelante, se va cambiando para mejorar la reducción y ver una satisfacción, una reducción anatómica del paciente. Tenemos ahí una plaquete que nos ayuda a tener una mejor reducción. Y al 2020, gracias a un algoritmo propio del doctor Guillermo Arrondo, se clasifica mejor, se visualiza, se identifica mejor, digamos, una guía práctica para el abordaje, sobre todo de las fracturas del malleolo posterior, donde lo divide el malleolo posterolateral en A1, el malleolo posteromedial en A2, y si hay un compromiso de ambos, un A3, estos mismos los subdivide si van asociados a algún tipo de lesión. Es importante considerar el mismo algoritmo como nos permite determinar en una gráfica de 360 grados si hay compromiso de los malleolos asociados, que la gran mayoría de las fracturas trimalleolares están asociadas a las fracturas del malleolo medial, malleolo lateral, y últimamente también hemos visto fracturas asociadas al tubérculo de Chaput o a la lesión de Wastave. Entonces, quiero presentar algunos casos de los que realizamos en nuestro medio, en nuestro servicio. Un paciente masculino, 25 años, una fractura trimalleolar de tobillo. Hacemos la tomografía correspondiente en los diferentes cortes, vemos el gran compromiso del malleolo posterior, empezamos la reducción por atrás, hacemos una reducción, creemos nosotros que hemos hecho una reducción satisfactoria, básicamente no nos quedamos con una radiografía y vemos la posibilidad, si existe la posibilidad de hacer un estudio tomográfico. Lo hemos realizado en algunos pacientes. Es muy difícil realizar un estudio tomográfico postquirúrgico en todos los pacientes, pero si hay dudas, es mejor realizarlo un estudio tomográfico para tener una mejor restauración anatómica del tobillo. Un paciente con una fractura, un paciente femenino de 19 años de edad, una fractura trimalleolar de tobillo derecho, un fragmento posterolateral pequeño, una fractura multifragmentaria del peroné, compromiso de la sindesmosis, el estudio tomográfico en su corte axial, el estudio tomográfico en la proyección 3D, la evolución postquirúrgica satisfactoria, 18 meses de evolución en la paciente,
La paciente está estable, tranquila, radiográficamente no presenta ningún signo de pinzamiento. Ahí tenemos una muestra de nuestros abordajes posterolateral, un abordaje medial. El video clásico que podemos presentar de la movilización que está presentando actualmente la paciente. No presenta ningún tipo de alteración en su caminar. Un poquito se ha distorsionado mi imagen, mil disculpas al auditorio. Uy, se ha volcado todo. Bueno, llama la atención que la paciente, 18 meses, no piensa siquiera en hacerse el retiro de material de osteosíntesis, que es un tema que lo vamos a ver más adelante. Tengo otra paciente con una luxofractura de tobillo izquierdo, se hace la reducción inmediata en la emergencia, posteriormente los estudios tomográficos correspondientes, compromiso posterolateral, posteromedial, una A3 podemos decir, si tomamos la guía práctica del doctor Arrondo, una tipo C según la clasificación de Bartonice, también compromiso del maleolo medial, la reducción posquirúrgica, la evolución a las 4 semanas, los abordajes que hemos usado, un abordaje posteromedial, un abordaje medial, 12 meses de evolución en el paciente, no presenta ningún tipo de alteración, paciente estable, con buena marcha, movilidad, al igual los rangos de movimiento en flexión, extensión, y ya a partir de eso tampoco hemos hecho las fijaciones de la sindesmosis, considerando que varios artículos también nos avalan, donde hacen en este artículo la estabilización de la sindesmosis, ver la fijación estática versus la fijación dinámica, hace hincapié en este artículo que la restauración anatómica del maleolo posterior básicamente puede restaurar la estabilidad suficiente para hacer innecesaria la aplicación de la sindesmosis. Casos más complejos, como habíamos visto al principio, no solamente nos hemos quedado con las fracturas trimaleolares, existen las fracturas cuadrimaleolares, con compromisos del maleolo anterior del chaput. Se hacen los estudios tomográficos correspondientes. Es imprescindible realizar el estudio de tomografía para la planificación prequirúrgica en todo paciente con sospecha del maleolo posterior, sin importar el tamaño del fragmento, sin interesar si la fractura es apenas marginal. Considero que eso se debe realizar de rutina en los pacientes. Se ve el fragmento posterolateral totalmente desplazado, un fragmento del chaput anterior grande, una alteración de la sindesmosis, un desplazamiento marcado en los diferentes cortes, una radiografía posquirúrgica donde vemos la evolución. Se ha hecho en este tipo de pacientes 3 abordajes, un abordaje posterolateral para la fijación propia del maleolo posterior y del peroné. Siempre realizamos todavía nosotros la fijación del maleolo medial en decúbito supino, vale decir en 2 posiciones, porque tenemos una mejor reducción anatómica. Lo hemos intentado hacer en decúbito prono, pero es un poco incómodo flexionar la rodilla, dificulta y es mejor cambiar, perder un poco más de tiempo, pero buscar una mejor reducción. Y un tercer abordaje para la reducción de la fractura propia, del maleolo anterolateral. Ahí tenemos la evolución a las 6 semanas de la paciente, 12 semanas de evolución. Consideramos que la paciente está estable, compensada. Tenemos los 3 abordajes, el abordaje posterolateral, el abordaje medial y el abordaje anterolateral. Igual la paciente está haciendo su actividad rutinaria propia y no presenta alteraciones hemodinámicas. ¿Existen fracturas aisladas del maleolo posterior? Sí, son raras, pero se nos ha dado la oportunidad de tratarlas. Aquí tenemos una fractura propia, una paciente femenina de 23 años de edad,
índice de masa corporal elevado, paciente de 98 kilos. Tenemos una muesca en la radiografía antero-posterior que ya nos da la imagen de que hay una fractura del malleolo posterior, al igual que en la lateral. Hacemos el estudio tomográfico correspondiente, vemos los diferentes cortes, el gran desplazamiento, la gran impactación, la radiografía transoperatoria. También realizamos en todos los pacientes la fijación con tornillos en la parte distal de la tibia, la fijación con tornillos de rosca parcial para generar mayor compresión en la fractura. El resultado postquirúrgico: se envía a la paciente a las 3 semanas a hacer la fisioterapia. La paciente viene a las 6 semanas con un apoyo al 100%. No todos los pacientes llegan a hacernos caso, y yo en este paciente hubiera esperado un poco más la carga, pero involuntariamente en el gabinete de fisioterapia le indican al paciente tiene que salir de aquí caminando, y la paciente se lo ha tomado muy a pecho. La movilidad de la paciente muy adecuada, 6 semanas posoperatoria. Llama la atención el índice de masa corporal, paciente joven, y me daba miedo por mi implante. Para no cansarles, presentar un último caso, una paciente igual, femenina de 38 años. Esto es importante recordar, las fracturas de tobillo, la literatura dice que la incidencia es el sexo masculino 3-1. Nosotros hemos visto a lo largo de estos años que casi va parejo, la relación va haciéndose 1-1, ¿no? Eso es muy frecuente ya en el sexo femenino. Una fractura pequeña del malleolo posterior, mínima, apenas marginal, se puede ver en la proyección lateral. Y muchos dirían, no compromete la incisura tibiofibular, no compromete la superficie articular, tal vez lo dejarían así, o una fijación percutánea. Podría ser de mucha discusión. Algo que me llamó la atención era la impactación que presentaba en el corte sagital, ver los dos cortes, y evidentemente esto puede generar mucha alteración. Entrar al acto quirúrgico, igual una reducción abierta, se hace la desimpactación correspondiente, la fijación con un ancla de Kirchner, para tener un mejor control radiográfico transoperatorio y salir más tranquilos de la cirugía. La reducción postoperatoria, la fijación propia. Y como dice, ¿no?, la literatura, las fracturas, la fijación de las fracturas del malleolo posterior proporciona una mayor estabilidad que la sindesmosis, o por lo menos la fijación o la restauración anatómica del malleolo posterior es equivalente a la fijación de la sindesmosis. La fijación propia del malleolo posterior hace que disminuya, yo creo, el índice de osteoartrosis a mediano y a largo plazo. Muchos estudios lo dan también credibilidad a eso. Es importante considerar una tomografía prequirúrgica en todo paciente con sospecha de fractura del malleolo posterior. Como habíamos visto, dentro de las fracturas del malleolo posterior existen diferentes variedades, ninguna es igual a la otra. He tratado de traer casos que nos ayuden a ver las lesiones propias de diferente manera. No hay que minimizar la lesión por el tamaño. Y una reducción anatómica de cualquier fractura creo que siempre mejora el pronóstico. Claro, siempre que sea articular. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry, por la excelente presentación que nos has dado. Todos los participantes quedan, por favor, invitados a hacer sus preguntas. Henry, aquí hay 2 preguntas. Uno, si consideras poner un tornillo de situación si se reduce anatómicamente el malleolo posterior. La reducción anatómica del malleolo posterior es importante y es imprescindible hoy en día. 1. Pero si en el acto quirúrgico veo con el test de Cotto en las proyecciones axial o anteroposterior, en las proyecciones de rotación, un signo de inestabilidad, es mejor realizar la fijación con un tornillo de situación o un sistema dinámico. Pero si veo que es estable con mi test de Cotto, con mi pinza de Weber o mi pinza de puntas o mi pinza reductora que me ayuda
y me da la suficiente estabilidad, no amerita fijar con un tornillo de situación o con un sistema dinámico, porque me da la suficiente estabilidad tanto en el test de prueba como la reducción anatómica propia. Como verás, te he presentado unos 2 o 3 casos que evidentemente tienen un manejo largo de más de 18 meses y no se ve alteraciones propias en la sindesmosis, considerando que se ha hecho una reducción anatómica del malleolo posterior y también la reducción propia anatómica del peroné. Perfecto. Otra pregunta. En los casos donde existe una fractura Bartholdi-Sec tipo 2 o 3 con un fragmento pequeño que no está desplazado, si fijas o dejan la posibilidad de dejarlo en un tratamiento ortopédico, estabilizando la sindesmosis. Un fragmento pequeño, tipo 3 de Bartholdi ya compromete la superficie articular, ya compromete la incisura tibiofibular. Considerar que todo el malleolo posterior ha sido trasladado desde la parte posterolateral a la parte posteromedial, por lo tanto yo considero que es mejor fijarla. Hay otra pregunta. Las fracturas del malleolo posterior con trazo longitudinal. Si cambias el abordaje, ¿no? Uso de doble placa o doble abordaje. Si la fractura es más compleja y necesito una mejor visualización de la parte posterior de la tibia, es mejor entrar por un abordaje posteromedial modificado, porque él me va a dar lugar y chance de mejor reducción del fragmento, además de que me va a dar una mejor visualización de toda la parte posterior de la tibia. Se puede combinar abordajes opcionalmente, tanto posterolateral como posteromedial, pero hay que tomar en cuenta la distancia que existe entre ambos abordajes, ¿no? La literatura nos decía antes 7 centímetros que debemos respetar. Hoy en día yo creo que hasta con 5 centímetros se puede realizar ese tipo de abordajes en caso de necesitarlo, pero antes preferiría ir por un abordaje posteromedial para tener una mejor visualización y así evitarme un doble abordaje. Una pregunta, Henry. En todos los casos que viste, si no tuviste alguna complicación, ya sea en un tratamiento ortopédico o en un tratamiento quirúrgico con el tendón del flexor largo del hallux. Felizmente no, pero hay que cuidarlo mucho al tendón del flexor del hallux. Flexor largo del hallux hay que cuidarlo mucho, sobre todo en el abordaje posterolateral, tratar de no elongarlo, tratar de no estirarlo, porque sí puede provocar cierto equino en el paciente. Es por eso que también se ha visto en todos nuestros pacientes en el postquirúrgico, los manejamos con una férula, un yeso en 90 grados para mejorar o disminuir todo ese manejo, esa manipulación que hemos realizado en el acto quirúrgico. Hay otra pregunta de los panelistas, o de los participantes, si has tenido pacientes con artrofibrosis posterior a una fractura del malleolo posterior con manejo ortopédico. No, no tuve esa situación de tener pacientes con artrofibrosis. No tuve ese tipo de Ah, experiencia. yo tuve la experiencia de 3 pacientes que vinieron a la consulta con una deformidad en el hallux, o sea, una deformidad en flexo, una deformidad casi rígida, y justamente fueron pacientes que sufrieron fracturas trimaleolares, se les realizó el tratamiento ortopédico y sí, hicieron una fibrosis alrededor de la fractura del malleolo posterior, ya sea por el callo, la fibrosis, y tuvieron un atrapamiento del flexor longitus longus del hallux. Entonces me tocó en estos 3 pacientes hacer una revisión, hacer una liberación, una tenolisis y en uno de los casos inclusive una tenotomía y hacer una transferencia tendinosa porque incluso con la liberación no pudo recuperar la extensión del hallux. Sí, tendría que ser, ¿no? La liberación propia. Sí, y justo fue 3 pacientes y los 3 tuvieron
denominador de la O doctor Martínez no tiene buen audio. Pero pues, se pidió una resonancia magnética. Chapuz al último, pero hay otra pregunta, escuchar. ¿Puedes escucharme, Henry? Ahora sí, ahora sí. Ya. Y otra pregunta en el orden de la fijación, en caso de tenerlo, en la fractura de Dillavú-Chaput, si lo dejas al último o has pensado primero en hacer la fijación del mismo para devolver la anatomía de la incisura fibular. El orden de reducción y el orden de fijación dentro de lo que son las fracturas del malleolo posterior es importante. Y la reducción y la secuencia es clara. Siempre se debe fijar del malleolo posterior como primero y último el malleolo anterolateral o de Chaput o el malleolo de Wastafe, que puede estar asociado infrecuentemente, pero se da. Entonces, siempre ir por esa reducción. Si tenemos y partimos por un abordaje posterolateral, primero el malleolo posterior, hacemos la reducción del malleolo peroné. Se puede hacer en la misma posición en decúbito prono, tanto la fijación del malleolo medial como la misma reducción del tubérculo de Chaput. Nosotros hacemos todavía en dos posiciones, hacemos en decúbito prono la fijación del peroné por una placa antideslizante y también del malleolo posterior, y hacemos en decúbito supino porque tenemos una mejor visión, una mejor reducción, tanto del malleolo medial como del tubérculo de Chaput. Y si tuvieses que abordar por un abordaje posteromedial, por el mismo abordaje puedes reducir tanto el fragmento posteromedial como el fragmento propio medial que presentas, y tendrías que dar la vuelta al paciente para la fijación propia del tubérculo anterior. Pero siempre la fijación debe ir de atrás adelante. Hay una última pregunta. ¿Qué experiencia tienes con el abordaje posteromedial ampliado? El abordaje posteromedial ayuda mucho, como habíamos mencionado al principio, te da mejor visualización el abordaje posteromedial ampliado o modificado, como podemos llamarlo así, nos da mejor visualización, pero no lo podemos usar con mucha frecuencia. Habremos usado unos 5 o 6 pacientes, porque vemos que la fractura más frecuente del malleolo posterior sigue siendo el posterolateral. Henry, te agradecemos mucho nuevamente la exposición que nos has traído y bueno, a todos los participantes, muchísimas gracias por participar de este webinar que nos ha encargado nuestro país. No, ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros amigos de Bolivia, a Daniel, a Henry, por supuesto, pues por este webinar. Y pues nuevamente para recordarles, Congreso Flamesib en noviembre en Cartagena. Métanse a la página de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología. Ahí van a encontrar la información de hoteles, las inscripciones para que lo puedan hacer de una vez. Y pronto vamos a estar abriendo el link para que envíen los trabajos de investigación, pues para que los presenten durante el Congreso. Ya tenemos aquí a nuestro presidente, Santi. Hola, pues nada, muchas gracias, maravillosa exposición. Esperamos tenerlos pronto a todos, como dice Ricardo, en noviembre juntos. Manden trabajos, inscríbanse y pronto nos vemos. Y mil gracias nuevamente por todo.